El anillo se sentía pesado en mi dedo. Fue un peso hermoso, uno que había apreciado durante el año pasado. Un diamante de talla brillante perfecta engastado en una banda de platino. Un símbolo de un futuro que había soñado desde que era niña. Un futuro con Ben. Pero esta noche, de pie en medio de la opulenta y palpitante fiesta de cumpleaños de su jefe, el peso se sentía menos como una promesa y más como una cadena. Ajusté el tirante de mi vestido de seda verde esmeralda, una compra que había hecho específicamente para esta noche. Ben había dicho que resaltaba el oro de mis ojos color avellana. Ahora lo observaba desde el otro lado de la habitación, con una copa de champán en la mano, riéndose de algo que había dicho su colega. Parecía exactamente el candidato perfecto para ser un exitoso socio de su firma de abogados. Alto, de hombros anchos y con esa sonrisa fácil y segura que me había atraído desde el principio. Estaba en su elemento, un príncipe en este reino de dinero e influencia, y yo era su consorte, la mujer tranquila y comprensiva a su lado, la que organizaba sus galas benéficas. Recordaba el cumpleaños de su madre y siempre sabía qué decirles a sus clientes importantes. Me había moldeado para encajar en su mundo, puliendo mis propias asperezas, mis risas más fuertes, mi inclinación a quedarme en casa los viernes por la noche con un buen libro. Lo hice voluntariamente por amor. Es alguien muy especial, ¿verdad? Me volví y vi a Sarah, la esposa del socio principal de Ben, mirándome con una sonrisa cómplice y ligeramente compasiva. Ya había tomado 3 copas de champán. Lois acepté con voz agradable y neutral. Eres buena para él, continuó ella, inclinándose con aire conspirador. Antes era tan salvaje, sobre todo con esa Jessica. Fue un auténtico tornado. Es un milagro que sobreviviera. El nombre era un fantasma en nuestra relación. Un espectro que nunca había visto, pero cuya presencia siempre había sentido. Bensex, el que estaba antes que yo, del que nunca habló realmente, excepto para desestimar su relación como un capítulo desordenado de su juventud. El que le había roto el corazón. Forcé una sonrisa. Bueno, todo eso es cosa del pasado. Por supuesto, querida Seba me dio una palmadita en el brazo. Eres su futuro. Ahora ya está instalado, listo para una vida real. Asentí y tomé un sorbo de mi propio champán. Las burbujas se sentían agudas y ácidas en mi garganta. Establecido. La palabra resonó en mi mente. ¿Eso era lo que yo era? La elección del asentamiento. El puerto seguro después de la tormenta. Mis ojos encontraron a Ben nuevamente. Él seguía riendo, pero su mirada recorría la habitación. Vi el momento exacto en que sus ojos se posaron en ella. El cambio fue instantáneo, sutil, pero para mí fue tan claro como un trueno. Su sonrisa no se desvaneció, pero se hizo más tensa. La confianza fácil parpadeó y fue reemplazada por una intensidad aguda y enfocada. Sus hombros se enderezaron solo una fracción más. Seguí su línea de visión. Ella estaba de pie cerca del piano de cola, una visión en rojo sangre. Su vestido era atrevido, sin espalda y lo llevaba como una segunda piel. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas por su espalda, e incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver la energía magnética que irradiaba. Ella se reía, con un sonido gutural y desinhibido que atravesaba el murmullo educado de la fiesta. Ella era todo lo que yo no era, voluptuosa donde yo era esbelta, atrevida donde yo era reservada, un fuego rugiente para mi vela constante, y Ben la miraba como un hombre muriendo de sed. Y ella era la única fuente de agua en el desierto, un refresco que no me apretaba el estómago. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Esto era una fiesta. Por supuesto que miraría. Él era un ex. Era natural sentir curiosidad. Entonces me miró y me dio una pequeña sonrisa privada. Levantó ligeramente su copa en un brindis silencioso. Me dije a mí misma que él está contigo. Él te ama. El anillo en mi dedo parecía calentarse, tranquilizándome. Durante la siguiente hora, interpreté mi papel a la perfección. Conversé un poco con los socios de la firma. Felicité a la anfitriona por los exquisitos arreglos florales.
Me reí de chistes que solo entendía a medias. Durante todo el tiempo, mi atención estuvo dividida. Un radar se centró en Ben y Jessica. No habían dicho, todavía no. Pero la habitación se sentía cargada, el espacio entre ellos zumbaba con una historia tácita. Estaba hablando con un amable señor mayor sobre sus rosas premiadas cuando vi a Ben separarse de su grupo y comenzar a caminar. Ni hacia la barra, ni hacia los baños. Estaba abriéndose paso directamente entre la multitud, con su destino claro. Él lo vio venir. Una lenta sonrisa felina se extendió por sus labios. Ella no se movió, solo esperó, una reina aceptando el acercamiento de un súbdito. Me disculpé con el entusiasta de las rosas, mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza, lenta y pesadamente, contra mis costillas. Me moví sin pensar conscientemente, mis pies me llevaron a la periferia de la pista de baile, más cerca de ellos, oculto por un grupo de personas, pero con una línea de visión clara. Estaban de pie junto a las puertas francesas que conducían a la terraza iluminada por la luna. No podía escuchar sus palabras por encima de la música, pero podía ver sus cuerpos. La postura de Ben era rígida y formal. La de Jessica era lánguida y provocativa. Ella extendió la mano y juguetonamente le alisó la corbata, sus dedos se detuvieron sobre la seda. Él no se apartó. Estaba diciendo algo, su expresión era seria. Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Entonces ella dijo algo, sus ojos se encontraron con los de él, y su resolución pareció desmoronarse. La máscara formal se cayó y, por un momento, vi al joven inexperto. Él debió haber estado con ella, vulnerable, cautivado. Ella colocó una mano sobre su pecho, encima de su corazón, mi corazón. Y entonces sucedió. No fue un beso dramático y apasionado de película. Fue más lento, más devastador. Ella se inclinó, con la boca cerca de su oído, susurrando algo. Cerró los ojos con una expresión de dolor y éxtasis en su rostro. Entonces inclinó la cabeza y sus labios se encontraron con los de ella. Fue un beso del recuerdo de la rendición. Duró solo unos segundos, pero en esos segundos, todos los cimientos de mi mundo se hicieron añicos. El ruido de la fiesta se desvaneció en un silencio sordo y rugiente. Las personas hermosas y brillantes que me rodeaban se transformaron en formas borrosas y sin sentido. Todo lo que existía eran ellos dos encerrados en esa traición íntima y silenciosa. El peso en mi dedo se volvió insoportable. El hermoso y brillante diamante ahora era solo un trozo de carbono frío y duro, una pieza engastada en platino. Miré mi mano, mi anillo de compromiso, la promesa de una vida juntos, el símbolo de todas las piezas de mí que había entregado para construir este futuro con él. Y mientras lo veía alejarse de ella, con expresión aturdida y culpable, lo supe. Sabía con una claridad absoluta y escalofriante que yo no era su futuro. Yo solo era un sustituto, una elección segura. La mujer con la que se había conformado después del paso del tornado. El frío en mi estómago se extendió por todo mi cuerpo, congelando el dolor, la humillación y la angustia en un único y agudo punto de resolución. Lentamente y deliberadamente, curvé mis dedos. Agarré el anillo. Se ajustaba perfectamente a mi dedo, un ajuste perfecto para una vida que era una mentira perfecta. Lo giré, el metal raspó contra mi piel y, con un último tirón silencioso, lo saqué. La sensación fue inmediata. El fantasma de su peso permaneció, una pálida franja de hendiduras en mi piel, pero mi dedo se sentía aterradoramente y liberadoramente ligero. No volví a mirar a Ben. No causé ninguna escena. No le tiré champán a la cara ni grité ni lloré. Ya no había ira, solo un inmenso vacío. Me giré, mi vestido de seda esmeralda se arremolinaba alrededor de mis piernas y caminé. Pasé junto a las parejas que reían, junto a los camareros con sus bandejas de plata, junto a la vida que creía mía. Empujé la pesada puerta de entrada y salí a la noche fresca y tranquila. Salí de la jaula dorada sin mirar atrás ni una sola vez y no dije una palabra. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada física, sacándome del trance entumecido en el que había estado. Me encontraba en el prístino camino de adoquines de la enorme finca.
Los sonidos de la fiesta, un zumbido apagado y burlón, quedaban detrás de mí. Mi bolso de mano estaba en mi mano y mi teléfono dentro. Las llaves de mi coche, eso era todo lo que tenía. Todo lo demás, mi abrigo, mi dignidad, mi futuro, todavía estaba dentro de esa casa. Comencé a caminar, mis tacones marcando un ritmo agudo y staccato sobre las piedras. El sonido era demasiado fuerte en la noche silenciosa y cuidada. Cada clic era como un martillazo que profundizaba en mi alma la realidad de lo que acababa de ocurrir. Él la besó. Besó a su ex. Lo vi. Lo vi. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Un recipiente que transportaba una mente que había sufrido un cortocircuito. Llegué a mi coche. Ben me había ayudado a elegir un sedán plateado sensato y había manipulado torpemente el llavero. La puerta se abrió con un chirrido suave y educado. Me deslicé en el asiento del conductor. El familiar aroma del ambientador con aroma a limón me resultaba extraño. No arranqué el motor. Me quedé sentado allí, con las manos agarrando el volante y los nudillos blancos. Miré por el parabrisas el césped oscuro y extenso, los setos perfectamente esculpidos parecían formas monstruosas en las sombras. Y entonces la presa se rompió. Un sollozo arrancó de mi garganta, crudo y gutural. Le siguió otro y otro hasta que lloré tan fuerte que apenas podía respirar. Jadeé en busca de aire, mis hombros temblaban, lágrimas calientes corrían por mi rostro, goteando sobre la seda de mi vestido. El dolor era algo vivo que se abría paso desde mi pecho y me destrozaba por dentro. La imagen de ellos besándose se reproducía en un bucle incesante detrás de mis ojos. La intimidad, la forma en que su cuerpo se había inclinado hacia el de ella, la mirada en su rostro, una mirada que no había visto en años, una mirada de deseo crudo y desesperado. Había pensado que éramos felices. Había pensado que estábamos construyendo una vida. Habíamos elegido muestras de pintura para la habitación de los niños la semana pasada. Tuvimos una reunión con el organizador de la boda el martes. Todo era una mentira. Una mentira hermosa, meticulosamente construida, y yo era la tonta que había vivido en ella, la había decorado y la había llamado hogar. Mi teléfono vibró en mi bolso, el sonido vibró a través del cuero hasta llegar a mis huesos. No tuve que mirar para saber que era él. El zumbido se detuvo, luego comenzó de nuevo casi inmediatamente y otra vez. Él llamaba sin parar. Una parte de mí, la parte que todavía era la mujer del vestido verde esmeralda, la prometida comprensiva, quería responder, escuchar su voz, dejar que él explicara. Quizás fue un error. Tal vez ella lo besó y él la apartó. Quizás no significaba nada. Pero la nueva versión ahuecada de mí sabía más. Había visto su cara. No hubo ningún error. Solo había verdad, fea e innegable. El zumbido finalmente se detuvo. Un momento de silencio, luego una serie de alertas de texto rápidas. No pude evitarlo. Metí la mano en mi bolso, mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía abrir la pantalla. Ben, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Ben, por favor responde. Te vi partir. Ben, no es lo que piensas. Entonces Jessica se molestó. Fue un momento de debilidad. No significaba nada. Ben, por favor, cariño, háblame. Te amo. Eres tú con quien quiero casarme. Cada mensaje era otra vuelta de tuerca más. Un momento de debilidad no significó nada. Las palabras eran tan cliché, tan patéticas. Estaba reduciendo la aniquilación de nuestro futuro a un desliz trivial. Y el último, eres con quien me quiero casar. Fue el más cruel de todos. Porque sabía con cada fibra de mi ser que no era verdad. Él podría querer la idea de mí, la estabilidad, la seguridad, pero no me quería. No es como él quería el tornado. Una nueva ola de náuseas me invadió. Tiré mi teléfono al asiento del pasajero como si me hubiera quemado. No pude volver a casa.
Nuestra casa, el apartamento que compartimos con sus trajes en el armario y su café favorito en la alacena y la tarjeta de reserva de fecha apilada en el mostrador de la cocina. No pude entrar en eso. No esta noche. Quizás nunca. Solo había un lugar al que podía ir. Arranqué el coche y el motor empezó a ronronear. No miré hacia atrás a la mansión mientras conducía por el largo y sinuoso camino de entrada hasta llegar a la carretera principal. Conduje a través del barrio rico y dormido, a través del tranquilo centro de la ciudad y hacia la parte más antigua y modesta de la ciudad donde vivía mi hermana mayor, Clara. Clara, mi roca. Ella nunca estuvo del todo convencida de Ben. Ella había dicho que él era demasiado pulido, que parecía amar la versión de mí que encajaba en su vida, no mi yo real y desordenado. Había desestimado sus preocupaciones y la había llamado cínica. Ahora el recuerdo de sus palabras parecía una profecía. Me detuve frente a su acogedor bungalow iluminado desde dentro. La luz del porche estaba encendida, un faro cálido y acogedor. Apagué el motor y me senté por un momento, recogiendo los pedazos de mí misma. No quería asustarla. Respiré profundamente varias veces, estremeciéndome, y limpié las manchas de lágrimas de mis mejillas con el dorso de mi mano. Antes de que pudiera salir del coche, la puerta principal se abrió. Clara estaba allí, recortada en la puerta, vistiendo un pijama de franela y sosteniendo una taza. Ella me miró a la cara, a mi mano izquierda vacía agarrando el volante, y su propia cara decayó. Ella no hizo ninguna pregunta. Ella simplemente caminó hacia el auto, abrió mi puerta y me envolvió con sus brazos mientras me desplomaba contra ella. «Oh, cariño», susurró ella, con la voz cargada de emoción. «Entra», me condujo a su cálida y desordenada sala de estar llena del aroma de velas de vainilla y libros viejos. Ella me sentó en el sofá, me envolvió los hombros con una manta de crochet y puso una taza de té caliente en mis manos. Y entonces se lo dije, y las palabras salieron entrecortadas y entrecortadas. La fiesta, el beso, el peso del anillo, el paseo hasta el coche. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un largo momento, simplemente sosteniendo mi mano. Entonces dijo, «Hiciste lo correcto. Lo único que podías hacer». Él sigue llamando, susurré, enviando mensajes de texto diciendo que no significaba nada. Significó todo, dijo Clara con voz firme. Eso significaba que cuando se le presentó una opción, un pedazo de su pasado, eligió ser infiel. Delante de ti, delante de todos, significa que no tiene respeto por ti ni por vuestra relación. No significa nada, es la mentira que dicen los tramposos para sentirse mejor. La acción en sí es la verdad. Escucharla decirlo tan claramente, tan francamente, solidificó la realidad. El dolor seguía allí, una herida abierta. Pero la confusión empezó a disminuir. Él tenía razón. El beso fue la verdad. Mi salida fue la consecuencia. ¿Qué hago ahora? Como tu voz pequeña, dijo Clara. Primero, bloquea su número. Esta noche, ahora mismo, no necesitas escuchar sus excusas. En segundo lugar, te quedas aquí tanto tiempo como necesites. En tercer lugar, mañana haremos un plan. Recogeremos tus cosas del apartamento. Pero por esta noche, simplemente respira. Estás a salvo aquí. Saqué mi teléfono. Mi mano estaba más firme ahora. Fui a su contacto, con mi pulgar sobre el botón de bloqueo. Se sintió como un paso monumental, cortando el último hilo delgado. Pero al mirar el rostro decidido de mi hermana, al sentir el fantasma del anillo en mi dedo, supe que era necesario. Presioné bloquear. Luego apagué mi teléfono por completo. El silencio que siguió fue profundo. No era el silencio vacío del coche. Era un silencio pacífico y protegido. Estaba en terreno seguro. Sí, todo lo que había construido desapareció. Pero no estaba sola. Y por primera vez desde que los vi besarse, respiré profundamente. El mundo había terminado, pero yo todavía estaba aquí. Y me di cuenta de que era el comienzo de algo nuevo. La primera mañana fue la más dura. Despertar en el sofá cama de Clara.
Los acontecimientos de la noche anterior regresaron a mi mente no como un recuerdo, sino como un horror fresco y presente. El dolor hueco en mi pecho era mi nuevo residente permanente. Durante unos segundos desorientadores, busqué mi teléfono, un gesto habitual para comprobar la hora y ver si Ben me había enviado un mensaje de buenos días. Entonces recordé el número bloqueado, la vida destrozada. Clara ya estaba levantada, el olor a café y tocino llenaba la pequeña casa. Se movía por la cocina con una silenciosa eficiencia, un marcado contraste con mi propia quietud destrozada. Buenos días, dijo suavemente, colocando una taza de café negro frente a mí. ¿Dormiste algo? Un poco mentí. Pasé la noche mirando las sombras en el techo. El beso se repetía en un bucle tortuoso sin fin. Mi teléfono se volvió a encender, pero con el número de Ben todavía bloqueado, vibró en la mesa de café. No era él, sino que el mundo ya estaba entrometiéndose. Un texto de Maya, mi mejor amiga y supuestamente hecha de honor. Maya, Dios mío, acabo de recibir noticias de Sarah Jenkins sobre lo de anoche. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ben ha estado llamando a todos buscándote. Llámame. La noticia se había difundido. Por supuesto que sí. En el mundo de Ben, la reputación lo era todo, y ahora yo era el centro de un delicioso escándalo. El prometido abandonado. Sentí una oleada de humillación. Probablemente todos sentían lástima por mí o, peor aún, cuestionaban mi versión de los hechos. Pobrecita. Ella debió haber reaccionado exageradamente, pensé. Antes de poder escribir una respuesta, llegó otro mensaje. Este era de la madre de Ben, Eleanor. Cariño, Ben está fuera de sí. Me contó lo que pasó con esa terrible Jessica que armó una escena. Por favor, no desperdicies tu futuro por un tonto malentendido. Llámame. Te amamos. Se me heló la sangre. Un malentendido tonto. Él ya había contado el cuento. Fue víctima de un exdepredador. Y yo era la prometida histérica que no podía soportar un poco de drama. La furia que surgió en mí fue tan aguda y pura que fue casi un alivio, cortando el entumecimiento de mi dolor. Le dice a su madre que fue un malentendido, le dije a Clara con la voz temblorosa de rabia. Esa Jessica armó una escena. Los labios de Clara se presionaron en una fina línea. Por supuesto que lo es. Él es abogado. Está construyendo su caso. No puedes dejar que él controle la historia, dijo. Tenía razón. No pude. Le escribí un texto rápido y sencillo a Maya, a mí. Estoy a salvo en casa de Clara. Besó a su ex. Lo vi. Me fui. Se acabó. Te llamo más tarde. Luego respiré profundamente y escribí una respuesta más mesurada a Eleanor. Él siempre había sido amable conmigo. Yo, Eleanor, gracias por tu preocupación. No hubo ningún malentendido. Vi a Ben besar a Jessica por propia voluntad. Mi decisión es definitiva. Por favor, respeta eso. Presioné enviar antes de perder el valor. Fue la primera vez que se lo declaré formalmente a alguien de su mundo. Se acabó. Las palabras me resultaron aterradoras y empoderadoras al mismo tiempo. La siguiente tarea fue el apartamento. No pude evitarlo para siempre. Clara, mi hermana feroz y maravillosa, insistió en venir conmigo. Iremos como un equipo táctico, dijo, medio en broma. Dentro y fuera. Prepararemos una maleta para ti y recogeremos tus documentos importantes. No nos involucramos. No negociamos. Nos dirigimos al apartamento que había compartido con Ben, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Oré para que él no estuviera allí. Era una criatura de hábitos. Debería estar en el gimnasio y luego en la oficina. Usamos mi llave y entramos. El silencio en el apartamento era pesado, cargado con el fantasma de una vida que ya no existía. Todo estaba impecable, exactamente como lo había dejado ayer por la mañana. Sobre la mesa de la consola había un jarrón con flores frescas, mis favoritas.
Verlas me pareció una burla. Está bien, seamos rápidas, dijo Clara con voz seria. Me moví por las habitaciones como un fantasma. En el dormitorio, su lado del armario estaba abierto y sus trajes colgaban en una fila ordenada y colorida. Mi vestido de novia, todavía en su funda, colgaba en el otro extremo, un espectro blanco de un futuro muerto. Un sollozo se me quedó atrapado en la garganta, pero lo tragué. No me derrumbaría aquí. Saqué una maleta grande y comencé a agarrar ropa, artículos de tocador y mi computadora portátil. Fue surrealista revisar los artefactos de mi vida y decidir qué rescatar de los escombros. Dejé la caja del anillo en mi mesita de noche. El espacio vacío en mi dedo, un testimonio silencioso de mi ausencia. Estaba en la oficina en casa, tomando mi pasaporte y algunos archivos financieros de la caja de seguridad que habíamos compartido, cuando escuché la llave en la puerta principal y se me heló la sangre. Clara apareció en la puerta de la oficina, con los ojos muy abiertos. Él está aquí, dijo. Se oyeron pasos frenéticos y apresurados por el pasillo, y entonces él estaba allí llenando el umbral de la puerta de la oficina. Ben parecía destruido. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos inyectados en sangre. Todavía llevaba el mismo traje de la noche anterior, pero estaba arrugado y le faltaba la corbata. Parecía un hombre que había pasado por una guerra. Gracias a Dios, respiró con voz ronca. Di un paso dentro de la habitación, con ojos suplicantes. He estado fuera de mí. ¿Dónde has estado? Tu teléfono va directo al buzón de voz. Me mantuve firme, apretando mi pasaporte contra mi pecho como si fuera un escudo. Clara se movió para pararse ligeramente detrás de mí, un centinela silencioso de apoyo. Estuve en casa de Clara, dije con voz sorprendentemente firme. Solo estoy aquí para recoger algunas de mis cosas. No puedes hablar en serio, dijo él, pasándose una mano por su cabello despeinado. Por favor, tenemos que hablar de esto. Se acaba de ir. No dijiste nada. ¿Qué había que decir, Ben? Pregunté, la frialdad en mi voz me sorprendió incluso a mí. Felicidades. Espero que haya valido la pena. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Fue un error. Un estúpido error de borracho. Ella estaba llorando. Ella era un desastre. Ella me besó y me quedé congelada. Duró 2 segundos. No significaba nada. Deja de decir eso. Las palabras explotaron dentro de mí. La furia que había estado conteniendo finalmente se liberó. Deja de mentirme y de mentirte a ti mismo. Vi tu cara, Ben. Te vi. No te congelaste. Te inclinaste y cerraste los ojos. Tú lo querías. Ese beso significó que nunca la dejarías ir realmente. Eso significaba que yo solo era el sustituto conveniente hasta que ella regresara. Eso no es verdad, gritó, y su compostura se hizo añicos. Te amo. Quiero casarme contigo. Jessica es un caos. Ella es una droga. Eres mi vida. Eres mi futuro. Su voz se quebró en la última palabra y, para mi horror, vi lágrimas brotar de sus ojos. Por favor, no hagas esto. No nos deseches. Se estaba cayendo a pedazos, tal como prometía el título. El fuerte e imperturbable Ben se desmoronaba ante mí. Hace un año, ver sus lágrimas me habría destrozado. Me habría apresurado a consolarlo, a arreglar lo que le estaba haciendo daño. Ahora solo sentía una pena lejana y cansada. Ya nos has echado a la basura, dije en voz baja. En el momento que decidiste besarla, hiciste tu elección. Hice un gesto entre nosotros, esta es solo la consecuencia. Recogí mi maleta, que Clara había llevado sabiamente hasta la puerta de la oficina. Regresaré por el resto de mis cosas cuando estés en el trabajo. Haré que mi abogado se ponga en contacto con usted sobre el contrato de arrendamiento y nuestros activos compartidos. La palabra abogado pareció devolverlo a la realidad. Sus lágrimas se detuvieron y su rostro se endureció hasta convertirse en la máscara del abogado. ¿Realmente vas a ser tan frío al respecto después de 3 años?
Lo miré, a este hombre que había amado con todo mi corazón, y no sentí nada más que el inmenso espacio vacío donde había estado ese amor. Adiós, Ben. Pasé junto a él, seguido de cerca por Clara. Él no intentó detenerme. Él simplemente se quedó allí parado en medio de la oficina, rodeado por las ruinas de la vida que habíamos construido. Cuando salí del apartamento y de su vida por última vez, el desenlace fue completo. Ahora podría comenzar el largo y lento trabajo de reunir los hilos y comenzar a tejer algo nuevo. Los días se convirtieron en una semana, un paisaje monótono de dolor y pesadillas logísticas. Me mudé oficialmente con Clara y me hice cargo de su habitación libre, a la que ella llamaba con entusiasmo suite de recuperación. Mi vida fue una serie de pequeñas y dolorosas tareas. Encontrar un abogado de divorcio para el acuerdo prenupcial que afortunadamente nunca llegamos a firmar. Renunciar oficialmente a los puestos de la junta directiva de organizaciones benéficas que en realidad eran solo extensiones del mundo de Ben, lenta y metódicamente, desenredar mis finanzas de las suyas. El mundo fuera del bungalow de Clara parecía hostil y demasiado brillante. Ben, fiel a su palabra, no se había rendido. Pasó a llamar desde su línea de oficina, que bloqueé de inmediato. Los correos electrónicos suyos se acumularon en mi bandeja de entrada, desde súplicas desesperadas hasta acusaciones airadas. Le envió flores a casa de Clara, unos ramos enormes y extravagantes que inmediatamente le dije que tirara al compost. Incluso apareció una vez tarde en la noche, de pie en la acera bajo la farola de la calle, mirando fijamente la casa hasta que Clara amenazó con llamar a la policía. Su desenlace fue público y desordenado. Maya, que todavía tenía un contacto tenue con su círculo social, informó que estaba destrozado. Se había presentado al trabajo desaliñado, había faltado a reuniones importantes y había tenido una discusión a gritos con un asociado junior. La historia del compromiso roto fue el tema de conversación en su empresa, y la narrativa estaba cambiando. La gente empezaba a ver que mi salida silenciosa decía mucho, mientras que su dramático colapso confirmaba su culpa. Fue un consuelo pequeño y frío. Mi propio dolor era algo más silencioso, más interno. Era el lado vacío de la cama. Era el silencio donde solía estar su mensaje de buenas noches. Era como cuando veía a una pareja riéndose junta en una cafetería y sentía un dolor físico en el pecho. Estaba de luto no solo por él, sino por el futuro que había lamentado. La boda, los hijos, envejecer juntos. Todo se había ido. Clara, bendita sea, sabía que la distracción era la única medicina. Ella me obligó a ayudarla en su pequeño taller de cerámica en el patio trasero. Nunca había sido artística, pero había algo catártico en ensuciarme las manos, en centrar un trozo de arcilla fría y húmeda en el torno y tratar de darle forma de algo, cualquier cosa, mientras amenazaba continuamente con derrumbarse. Es solo barro, decía Clara mientras me veía luchar. Si se desmorona, simplemente lo haces una bola y empiezas de nuevo. No hay daños permanentes. Sabía que no estaba hablando solo de la cerámica. Fue un día de esos, cubierto de barro y sintiéndome completamente derrotada por un rostro particularmente rebelde, que sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Mi primer instinto fue el pánico. ¿Fue Ben? Pero el código de área era para un pequeño pueblo costero a 2 horas de distancia. La curiosidad pudo más que yo. Hola, dijo una cálida voz masculina. Era una voz agradable, tranquila y firme. Sí. ¿Quién es? Soy Alex. Alex Carter. Clara me dio tu número. Soy propietario de Seasprite, la librería y cafetería de Seabrook. Ella dijo que tal vez estuvieras buscando algún trabajo temporal. Me quedé atónita. Le había mencionado vagamente a Clara que necesitaba encontrar un trabajo pronto. Mis ahorros eran decentes, pero no durarían para siempre, y mi trabajo anterior como coordinadora de eventos para un museo se sentía como parte de mi vida pasada, inextricablemente ligado a Ben. No podía regresar a ese mundo. Pero una cafetería-librería en un tranquilo pueblo costero. Fue algo muy diferente a todo lo que había hecho antes. Oh, logré decir que sí. Lo hizo, dijo, con una leve sonrisa en su voz. Mira,
Sé que es inesperado, pero estoy desesperado por ayuda. Mi chica habitual acaba de irse a la universidad y la temporada de verano está a punto de llegar. No es glamoroso. Principalmente, preparar café, manejar la caja registradora y colocar libros en los estantes. Pero si estás interesado, me encantaría que vinieras a charlar un rato. Sin presión. Miré mis manos cubiertas de arcilla y el jarrón derrumbado en el torno. Pensé en el mundo estéril y doloroso de abogados y fiestas que había dejado atrás. La idea de estar rodeada de libros, el olor del café y el sonido del océano sonaba como un santuario. Seabrook, dije. Ese es el pueblo con el faro, ¿verdad? El mismo, respondió Alex. Es un buen lugar. Un lugar tranquilo. Tranquilo. Eso era lo que necesitaba. Un lugar donde nadie me conociera como la exprometida de Ben. Un lugar para ser anónima. No ser nadie. Estoy interesada, me oí decir. ¿Cuándo te gustaría reunirte? Fijamos una hora para el día siguiente. Cuando colgué, sentí un destello de algo que no había sentido en semanas. Una leve curiosidad tentativa. No era felicidad, ni mucho menos, pero era una dirección. Un primer hilo delgado para agarrar en la oscuridad. A la mañana siguiente me dirigí hacia Brook. Cuanto más me acercaba, más cambiaba el paisaje. La ciudad abarrotada y llena de humo dio paso a ondulantes colinas verdes, y luego el penetrante olor salado del océano llenó el aire. Seabrook era una postal hecha realidad, una calle principal con tiendas coloridas y adornadas con remates, un largo muelle que se extendía hasta el agua y un histórico faro blanco que se erguía como centinela en un acantilado distante. El Duende del Mar era exactamente como lo había imaginado, un edificio encantador, ligeramente desgastado, con una fachada azul profundo. Al frente había una librería con estantes repletos y ventanales que mostraban pilas de libros cuidadosamente ordenados. La mitad trasera era una cafetería con pequeñas mesas de madera y el rico y atractivo aroma del café tostado. Una campana sonó cuando entré. Enseguida te atiendo, dijo una voz desde atrás. Recorrí los estantes, pasando mis dedos sobre los lomos de los libros. Me sentí en paz. Un momento después, un hombre salió de la habitación trasera, limpiándose las manos con un delantal cubierto de flores. Era alto, pero no con el imponente estilo de Ben. Era delgado, con cabello castaño decolorado por el sol que se rizaba un poco en la nuca y ojos amables y arrugados del color del mar afuera. Parecía tener alrededor de 30 años y tenía el aire relajado y capaz de alguien que se siente completamente a gusto consigo mismo. Ella preguntó, su sonrisa fácil y genuina. Ese soy yo. Debes ser Alex. Estoy culpable, dije, extendiendo la mano. Lo tomé. Su agarre era cálido y firme, sus manos ásperas por el trabajo. No se parecían en nada a las manos suaves y cuidadas de Ben. Bienvenido al Duende del Mar. ¿Puedo invitarte a un café por cortesía de la casa? Asentí. Eso sería genial. Mientras se movía detrás del mostrador para preparar la bebida, hablaba. Me contó de la ciudad, del ritmo de las estaciones, de sus clientes habituales. No era una entrevista. Simplemente compartía su mundo. Me entregó un café con leche con una perfecta espuma con forma de cisne encima. Clara me dijo que has pasado por un momento difícil, dijo con voz suave pero no compasiva. Ella no me dio detalles y no los necesito. Pero quiero que sepas que este es un buen lugar para estar, para respirar. El trabajo es sencillo, el salario no es espectacular, pero la vista, señaló desde la ventana hacia el resplandeciente océano, está incluida en los beneficios. Miré de su rostro amable y abierto al infinito azul del mar, y luego bajé la vista hacia el hermoso café con leche que me había preparado. Fue una cosa pequeña, un gesto sencillo. Pero después de semanas de sentirme como un problema a resolver, o como una pieza dañada, sentí que recibía un profundo gesto de bondad. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. La sonrisa de Alex se amplió. ¿Qué tal mañana? Conduje de regreso a Clara esa tarde, con el aire salado todavía adherido a mi ropa. El gran peso de plomo en mi pecho todavía estaba allí,
pero se sentía diferente, más liviano de alguna manera. No había encontrado una nueva vida. No había encontrado la felicidad, pero sí un puerto. Y por ahora, eso fue suficiente. Fue el primer hilo. El espíritu del mar se convirtió en mi ancla, mi santuario. El trabajo fue tan sencillo como Alex había prometido, aprendiendo a utilizar la vieja y temperamental máquina de espresso, memorizando la peculiar categorización de sus libros. Dejó de lado la ficción según el estado de ánimo que sentía que evocaba, no por el género, y aprendió los nombres de los personajes habituales. Estaba la señora Higgins, una viuda de edad avanzada que venía todos los martes y jueves a tomar una taza de Earl Grey y un bollo, y a comentar la última novela histórica que había devorado. Había un grupo de pescadores jubilados que ocupaban una mesa en un rincón todas las mañanas. Sus murmullos y risas eran un fondo retumbante constante. Había turistas de verano, contentos y felices, comprando bestsellers y café helado para llevar a la playa. Y allí estaba Alex. Era una presencia tranquila y constante. Nunca lloró, nunca preguntó por mi pasado. Simplemente estaba allí. Me enseñó a calentar leche al vapor hasta la microespuma perfecta, a identificar una primera edición y a calmar a un turista frustrado cuyos hijos estaban teniendo una crisis nerviosa. Tenía una paciencia profunda y constante tanto para las personas como para las cosas. Lo vi pasar una tarde entera restaurando pacientemente una copia de Moby Dick dañada por el agua. Sus manos grandes y capaces se movían con tierna precisión. Era un mundo muy distinto a la vida de alto riesgo y alto brillo que había llevado con Ben. Aquí, el éxito no se medía en horas facturables ni en conexiones sociales, sino en un espresso perfectamente preparado o en la sonrisa en el rostro de un cliente cuando encontraba el libro que no sabía que estaba buscando. El ritmo de los días comenzó a calmar mis nervios destrozados. El suave y constante choque de las olas afuera de la tienda era una canción de cuna comparada con el frenético zumbido de la ciudad. Mis manos, que se habían sentido tan inútiles sosteniendo una copa de champán en aquella fatídica fiesta, ahora estaban siempre ocupadas, limpiando mostradores, apilando libros, acomodando pasteles. El cansancio físico al final del día era una sensación limpia y honesta, y por primera vez en semanas, comencé a dormir toda la noche. Una lenta tarde de jueves, Alex estaba en el trastero horneando sus famosos bollitos de canela y yo estaba reordenando una tarjeta de devoluciones. Me encontraba subida a una pequeña escalera, intentando alcanzar el estante superior, cuando una risa gutural y familiar resonó desde la sección de cafetería. Se me heló la sangre. Conocía esa risa. Lentamente y con cuidado, miré a través del espacio entre dos estantes. Era ella. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, la luz del sol brillaba en su cabello oscuro. Estaba con una amiga. Ambas vestían ropa de resort de aspecto caro. Probablemente estaban en Seabrook para una escapada de fin de semana. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Parecía una broma cruel, un fantasma de mi vida pasada rondando mi nuevo santuario. Me agaché detrás del estante, respirando entrecortadamente. Los viejos sentimientos de humillación y traición regresaron frescos y ácidos. Escuché que su conversación se desviaba. Qué patético, decía Jessica, con la voz cargada de desprecio. Se derrumbó por completo, me llamó llorando y dijo que había cometido un gran error. ¿Puedes creerlo? Después de todo este tiempo, todavía está muy débil. Su amiga se rió. ¿Qué esperabas? Lo rompiste la primera vez. Supongo que el prometido santurrón no podría reconstruirlo. Al parecer no, dijo Jessica con un suspiro que no era en absoluto arrepentido. Simplemente se fue sin decir palabra, se quitó el anillo y desapareció. Honestamente, es lo más interesante que ha hecho jamás. Casi la respeto por eso. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Cerré los ojos con fuerza y apreté mi frente contra la madera fría y áspera de la estantería. Estaba hablando de mí. Mi dolor, mi devastación, eran solo un chisme para ella, un testimonio de su propio poder. Entonces, ¿vas a llevártelo de vuelta?, preguntó la amiga. Jessica se rió,
Ese mismo sonido gutural y desinhibido que una vez cautivó a Ben. Dios, no. Es un desastre. Fue divertido ver si todavía podía, ya sabes, y pude. Siempre es tan fácil, pero ahora es aburrido. Lo único que habla es de su carrera y de sus sueños suburbanos. Es deprimente. Sentí una repentina y violenta oleada de náuseas. No fue solo que la había besado. Fue que él había quedado reducido a esto, un patético desastre lloroso, rogando por la atención de una mujer que lo veía como una conquista aburrida y débil, y yo había sido el daño colateral, la mojigata que no había logrado arreglarlo. La humillación fue tan completa, tan absoluta, que quemó los últimos vestigios de mi desamor, dejando atrás algo más duro y más frío, pura rabia sin adulterar. Oí el timbre de la puerta sonar cuando se marcharon. Me quedé agachada detrás del estante, temblando, hasta que estuve segura de que habían desaparecido. ¿Estás bien ahí atrás? La voz de Alex estaba cerca. No lo había oído acercarse. Levanté la vista y lo encontré de pie junto a mí, con el ceño fruncido por la preocupación y una mancha de flor en la mejilla. Él debió haberme visto escondida. No pude hablar. Simplemente negué con la cabeza, mientras lágrimas de furia y vergüenza brotaban de mis ojos. Él no preguntó qué pasaba. Simplemente se arrodilló para que estuviéramos al nivel de nuestros ojos. Su presencia, un ancla tranquila y sólida en mi tormenta. Vamos, dijo suavemente, cerremos temprano. Se puso de pie, cambió el cartel de abierto a cerrado y bajó las persianas. La tienda quedó sumida en un silencio cálido y tenue. Caminó detrás del mostrador, sirvió 2 vasos de agua de la jarra de filtro y me entregó uno. Mis manos temblaban tanto que el agua chapoteaba. Tomé un sorbo, el líquido frío hizo poco para apagar el fuego dentro de mí. Esa era ella, no, dijo en voz baja, apoyándose en el mostrador. La 10ª. Lo miré sobresaltada. ¿Cómo fue que Clara me dio lo esencial para saber que necesitabas un puerto seguro y que un hombre era la razón? Se encogió de hombros y continuó, no fue solo ver a un viejo conocido. Eso fue ver a la persona que encendió el fósforo. Su percepción era desconcertante. Asentí, tenía la garganta demasiado apretada para poder formar palabras. ¿Qué dijo ella?, preguntó, su voz todavía suave pero con un nuevo tono duro debajo. Repetí la conversación, mi voz era hueca y monótona. Cuando llegué a la parte donde Ben es débil y yo soy el puerto seguro, se me quebró la voz. Alex permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la veta del mostrador de madera. Luego levantó la vista y sus ojos cerrados se encontraron con los míos. Ya sabes, dijo con voz baja y firme, lo que pasa con los tornados es que solo destruyen. No construyen. No crean. Simplemente dejan un rastro de escombros y siguen adelante, buscando la siguiente ciudad para arrasar. Se apartó del mostrador. Esa mujer es un tornado. Y tu ex fue un tonto al perseguir una tormenta cuando tenía un puerto justo frente a él. La metáfora era tan simple, tan perfecta que me dejó sin aliento. ¿Un puerto? ¿Eso era lo que yo era? Nunca había pensado en mí misma de esa manera. Siempre me había visto como la opción segura y aburrida. Pero Alex lo hizo parecer una fortaleza, un lugar de refugio, de paz, de permanencia. Se derrumbó porque se dio cuenta de que cambió algo real por una fantasía, continuó Alex. Y ella no merece ni un segundo de tu ira. Ella es solo una fuerza de la naturaleza, una fuerza destructiva. No te enojas con un huracán por ser un huracán. Simplemente apártate de su camino y reconstruye algo más fuerte. Tomó mi vaso vacío y lo dejó en el fregadero. Salgamos de aquí. Necesito revisar algo en el faro. Ven conmigo. No tuve energías para negarme. Asentí y lo seguí por la puerta trasera hacia el aire salado de la tarde. Caminamos en silencio por el sendero costero, con el viento azotando mi cabello. Con cada paso, el nudo apretado y furioso en mi pecho comenzaba a aflojarse. El faro era una robusta torre encalada, más antigua que el pueblo mismo.
Alex era un guardián voluntario responsable de su mantenimiento básico. Abrió una pequeña puerta lateral y subimos las estrechas escaleras de caracol hasta la cima. La vista era impresionante. Toda la extensión de la bahía se extendía ante nosotros. El océano se extendía hasta el horizonte en una infinita extensión azul. Seabrook parecía un pueblo de juguete abajo, colorido y tranquilo. Desde aquí arriba, mis problemas se sentían pequeños. Jessica era una mota. Ben era un recuerdo. La fiesta, el beso, el anillo, todo era solo ruido allí abajo. Me quedé en el lugar. Me acerqué a la barandilla, dejando que el viento me limpiara, sintiendo cómo se llevaba los últimos restos del veneno de Jessica. Alex estaba a mi lado, sin decir palabra, simplemente compartiendo el espacio. Después de un buen rato, dijo, estuve comprometido una vez. Me giré para mirarlo, sorprendida. Nunca me había contado nada sobre su pasado. Se llamaba Chloe, dijo, con la mirada fija en el horizonte. Éramos jóvenes. Yo era un chef en la ciudad que trabajaba horas locas tratando de construir una carrera. Él quería aventura. Se encontró con un fotógrafo que estaba de paso y se fue sin más. Sin nota, sin gran confrontación. Ella simplemente empacó una maleta y se fue. Lo siento mucho, Alex. Se encogió de hombros. Una pequeña sonrisa triste tocó sus labios. Me rompió por un tiempo. Perdí mi trabajo. Me perdí el rumbo. Terminé aquí en Seabrook quedándome con mi tío. Empecé a trabajar en una librería vieja y destartalada para pagar el alquiler. Y poco a poco me di cuenta de que era más feliz allí, rodeado de libros y café con el sonido del océano, que en una cocina con estrellas Michelin. Así que compré el lugar. Lo reconstruí. Finalmente me miró. La cuestión es que, a veces, aquello que parece el fin del mundo es simplemente el universo que te obliga a seguir el camino que siempre debiste seguir. Duele muchísimo, pero te lleva a casa. Las lágrimas brotaron de mis ojos nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de rabia ni de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de comprensión. Él vio el cambio en mí. Él no intentó abrazarme ni consolarme más. Simplemente me dio esa sonrisa constante y tranquila y dijo, ¿lista para bajar? Asentí. Sí, estoy lista. Mientras descendíamos las escaleras de caracol, dejando atrás el vasto y limpio cielo, me sentí diferente, más ligera. El encuentro con Jessica, que había parecido un revés catastrófico, había sido en realidad un crisol. Había quemado lo último que me quedaba de apego a Ben, mi humillación, mi autocompasión. Alex me había dado una nueva historia. Yo no era la prometida abandonada. Yo no era solo una buena persona. Yo era un puerto. Me habían destrozado, pero me estaba reconstruyendo. Y yo estaba reconstruyéndome aquí, en este tranquilo pueblo a orillas del mar, rodeada de libros y del ritmo constante y paciente de las mareas. Y por primera vez, la idea de ese futuro no parecía un premio de consolación. Me sentí como si hubiera ganado una victoria. Las semanas se convirtieron en meses y el ritmo de Seabrook se filtró en mis huesos. La temporada de verano llegó con toda su fuerza, y el espíritu del mar estaba activo desde el amanecer hasta el cierre. El trabajo era exigente, pero era un buen tipo de cansancio. Me sentí competente, útil. El fantasma de la mujer que había sido, la del vestido de seda en la fiesta, parecía un personaje de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Mi amistad con Alex se profundizó hasta convertirse en algo fácil y cómodo. Caímos en una rutina, las mañanas tempranas preparando el café antes de abrir, la hora del almuerzo y luego las tardes lentas y doradas donde nos turnábamos para elegir la música que sonaba en los altavoces. Él me presentó a antiguas bandas folk de las que nunca había oído hablar, y yo lo sometí a mis listas de reproducción de poderosas cantautoras. Él simplemente sonreía y movía la cabeza, golpeando sus dedos sobre el mostrador al ritmo de la música. Una noche, después de cerrar y limpiar las mesas, me dijo, el festival de verano de Seabrook es este fin de semana. Hay una hoguera en la playa el sábado por la noche. Es una especie de tradición del pueblo.
Deberías venir. Era la primera vez que me invitaba explícitamente a algo fuera del trabajo. Un nerviosismo, el primero que sentía en mucho tiempo por un hombre, me revolvió el estómago. Me gustaría, dije, esperando que mi voz sonara despreocupada. El sábado por la noche me encontré caminando hacia la playa, con vaqueros y un suéter sencillo, el pelo suelto sobre los hombros. El aire era fresco y olía a humo de leña y sal. Una hoguera enorme rugía en un hoyo excavado en la arena, sus llamas lamiendo el cielo que se oscurecía. Todo el pueblo parecía estar allí, familias con niños asando malvaviscos, grupos de adolescentes riendo, parejas caminando de la mano por la orilla. Vi a Alex cerca del fuego hablando con un par de pescadores jubilados de la tienda. Él me vio y me hizo señas para que me acercara, con el rostro iluminado por la luz parpadeante del fuego. Me entregó una taza de cerámica con sidra caliente. Me alegra que hayas venido, dijo con voz cálida. Nos quedamos juntos, bebiendo nuestra sidra, escuchando el crujido del fuego y el murmullo de la multitud. Fue cómodo, tranquilo. Después de un rato, dejamos el círculo de luz del fuego y caminamos por la arena húmeda y compacta, donde las olas mecían suavemente. Pareces más tranquila, dijo tras un silencio cómodo. Como si ya no estuvieras de visita. Lo noto, admití. Este lugar se siente más como un hogar que mi apartamento en la ciudad. Es porque es real, dijo simplemente. Sin pretensiones. Lo que ves es lo que hay. Caminamos un poco más, el ruido del festival se desvanecía tras nosotros. La luna estaba llena, proyectando un sendero plateado sobre el agua negra. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, con el coraje reforzado por la sidra y la magia de la noche. ¿Por qué me contrataste? No me conocías. Clare acaba de llamar. Podrías haber encontrado a cualquier universitario para el verano. Alex se quedó callado un momento, con las manos metidas en los bolsillos. Cuando Clara llamó, dijo que su hermana estaba pasando por un momento difícil y necesitaba un lugar donde sentirse cómoda. Dijo que eras amable e inteligente y que alguien que no te merecía te había lastimado. Yo he sido esa persona. Sé lo que es necesitar un lugar donde sentirse cómodo. La tienda era mi lugar para eso. Me pareció correcto devolver eso. Su honestidad era encantadora. Gracias, susurré con un nudo en la garganta. No tienes idea de lo que significa para mí. Se detuvo y se giró hacia mí. La luna brillaba lo suficiente como para que pudiera ver la expresión seria en sus ojos. Creo que podría tener una idea. El aire entre nosotros cambió. La camaradería relajada seguía ahí, pero ahora estaba cargada con una nueva corriente imprevista. Era muy consciente de su proximidad, del sonido de su respiración, de cómo me miraba, no como a un proyecto dañado, sino como a una mujer. Extendió la mano lentamente, dándome la oportunidad de apartarme, y me colocó un mechón de cabello alborotado detrás de la oreja. Sus dedos rozaron mi mejilla, y el toque fue eléctrico, una descarga de vida pura que recorrió todo mi sistema nervioso. Era la primera vez que un hombre me tocaba desde Ben, y no se sentía como aquel toque posesivo y exigente. El de Alex era una pregunta, una ofrenda. Se me cortó la respiración. No me aparté. Ella dijo, mi nombre, un suave suspiro en sus labios, y luego se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión desesperada ni de necesidad caótica como el que había presenciado entre Ben y Jessica. No se parecía en nada a lo que había experimentado antes. Fue lento, tierno, una exploración suave. Era el sabor de la sal marina, el humo de leña y la sidra dulce. Fue un beso que me hizo sentir como volver a casa después de un largo y arduo viaje. Fue un beso de posibilidad. Cuando se apartó, ambos respirábamos entrecortadamente. Me observó con la mirada, sus ojos llenos de una silenciosa esperanza. ¿Está bien? Una risa burbujeó en mi pecho. Un sonido de genuina alegría que no había oído de mí misma en meses. Sí, dije con voz segura y clara. Estuvo más que bien. Sonrió, una sonrisa plena e impresionante que le llegó a los ojos y los hizo arrugarse en las comisuras. Tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos,
y nos giramos para caminar de regreso hacia el fuego lejano, la luna iluminando nuestro camino. El beso lo había cambiado todo. No había borrado el pasado. El dolor seguía siendo parte de mi historia, una cicatriz que siempre llevaría. Pero había demostrado que mi corazón no era un páramo estéril. Era capaz de florecer de nuevo en esta nueva tierra bajo este sol diferente. La corriente imprevista me había arrastrado, y por primera vez, no tuve miedo de dejarme llevar. El mundo volvió a tener color. El verde de las colinas tras Seabrook era más vibrante, el azul del océano más profundo, el intenso marrón oscuro de los granos de café, el arco iris de lomos de libros en los estantes. De repente, todo era asombrosamente vívido. Mis días en el Duende del Mar adquirieron una nueva y dulce dimensión. Los toques casuales al cruzarnos tras el mostrador, una mano en la parte baja de la espalda, un roce de dedos al entregarme una taza, me producían pequeñas emociones. Nuestras conversaciones eran las mismas, pero ahora estaban salpicadas de miradas persistentes y sonrisas secretas. Estábamos construyendo algo, ladrillo a ladrillo, con cuidado, sobre una base de amistad y una comprensión silenciosa compartida. Una tarde, estaba ordenando libros en los estantes, tarareando para mí misma, cuando mi teléfono vibró en el mostrador. Era Clara. Oye, respondí con voz suave. Hola, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Suenas bien. Realmente bien. Lo soy, dije. Y fue lo más sincero que jamás habría dicho. Sentí algo así en mucho tiempo. De verdad. Me alegro. Escucha, odio ser la portadora de malas noticias, pero pensé que deberías saberlo de mí. La madre de Ben me llamó. El nombre era como un eco lejano de otra vida. La alegría en mi pecho se apagó. Eleanor, ¿por qué? Está preocupada, dijo. Ben ha tocado fondo. Perdió un caso importante en el trabajo por falta de preparación. El bufete lo puso en baja obligatoria. No sale de su apartamento. No responde a sus llamadas. Tiene miedo de expresarse. Me preguntó si podía hablar contigo para ver si, no sé, hablabas con él. Cree que eres la única que puede llegar a él. Sentí un escalofrío en el estómago. Este era el acto final de su desmoronamiento. Se había derrumbado tal como prometía el título. Un año atrás, esta noticia me habría hecho entrar en pánico. Lo habría dejado todo y habría corrido a su lado, con el corazón roto por su dolor. Ahora sentía un cansancio distante, compasión y una firme e inquebrantable determinación. No, dije con voz serena. No, dijo Clare, sorprendida. No, Clare, no soy su salvación. No soy su centro de rehabilitación. Su salud mental no es mi responsabilidad. Él tomó su decisión y yo tomé la mía. Sus consecuencias son suyas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, luego una risa suave y orgullosa. Oye, bueno, solo quería pasarte el mensaje. Le diré a Eleanor que no estás disponible. Gracias. Colgué y me apoyé en el mostrador, respirando hondo para tranquilizarme. El fantasma había intentado acercarse, pero no tenía poder aquí, no en mi nuevo mundo brillante y colorido. Sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista, esperando a la señora Higgins o al pescador. Era Ben. Estaba de pie justo en la puerta, parpadeando mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz de la tienda. Horriblemente demacrado, su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y le colgaba suelto. Llevaba el pelo despeinado y ojeras profundas. Parecía un hombre que no había dormido ni comido bien en semanas. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Por un momento, ninguno de los dos se movió ni habló. El zumbido del refrigerador, el lejano romper de una ola, todo parecía magnificarse en el denso silencio. Ela, dijo finalmente, con la voz ronca y quebrada. No dije nada. Solo esperé. Dio unos pasos vacilantes hacia la tienda, escudriñándola con la mirada como si fuera un paisaje extraño. Aquí es donde has estado, trabajando en una cafetería.
El desdén en su voz, incluso ahora, era tenue pero inconfundible. Afirmó mi determinación. ¿Qué quieres, Ben? Mi voz carecía incluso de la ira o el dolor que probablemente esperaba. Se estremeció al oír mi tono. Quiero hablar contigo. Por favor, he estado perdido sin ti. Ese no es mi problema, dije en voz baja. Se detuvo a unos metros de mí, abriendo y cerrando las manos a los costados. Sé que metí la pata. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero tienes que entender, Jessica, ella es una enfermedad. Yo era débil. Fui estúpido. Pero te amo. Siempre has sido tú. Seguía usando el mismo guión, las mismas excusas patéticas. Él no había cambiado, simplemente se volvió más desesperado. No importa, Ben. Dije que se acabó. Todo terminó en el momento que la besaste. ¿Cómo puedes decir eso?, suplicó, alzando la voz. Después de todo lo que teníamos, nuestra vida, nuestros planes, ¿vas a tirarlo todo a la basura y esconderte aquí sirviendo café? No me estoy escondiendo, dije, con un destello de calor entrando en mi voz. Estoy viviendo. Esta es mi vida ahora y es buena. Él negó con la cabeza, con una mirada desesperada y salvaje en los ojos. No, no eres tú. Eres más que esto. Vuelve a casa. Vuelve conmigo. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Me alcanzó, su mano apuntando hacia mi brazo. Di un rápido paso atrás, fuera de su alcance. El movimiento fue brusco y definitivo. No, dije la palabra como si fuera un trozo de hielo. Se quedó congelado, con la mano colgando en el aire vacío entre nosotros. La mirada de absoluta devastación en su rostro era completa. Este fue su ajuste de cuentas, no con rabia, no con una escena dramática, sino con mi más absoluta e insalvable indiferencia. Ya no hay hogar contigo, Ben, dije en voz baja y clara. No hay un nosotros que arreglar. Tienes que irte y no volver a contactarme nunca más. La puerta trasera de la cocina se abrió de golpe y Alex salió con una bandeja de bollos recién horneados. Observó la escena al instante, mi postura rígida, el aspecto desesperado y desaliñado de Ben. No dijo ni una palabra. Simplemente dejó la bandeja en la encimera y se paró a mi lado, sin tocarme, pero su presencia era un sólido e inquebrantable muro de apoyo. Los ojos de Ben iban de mí a Alex, y la comprensión se dibujó en su rostro. Fue el golpe final. No solo me había perdido por mi ira. Me había perdido por una nueva vida, un nuevo amor, un hombre que estuvo a mi lado de una manera que Ben nunca lo había hecho realmente. El último atisbo de lucha pareció esfumarse de él. Sus hombros se desplomaron. Parecía un fantasma. Ya veo, susurró. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la tienda. La campana sonó alegremente detrás de él. Dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. La mano de Alex encontró la mía, sus dedos se entrelazaron con los míos, fuertes y seguros. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Miré desde la puerta vacía hacia su rostro preocupado y amable. Pensé en la hoguera, el faro, el beso en la playa. Pensé en el ritmo tranquilo de mis días, en la paz que tanto me había costado encontrar. Sí, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Estoy bien. El ajuste de cuentas había terminado. Él se había desmoronado y yo permanecí entera. El otoño llegó hacia Brook, tiñendo la ciudad de intensos tonos rojos y dorados. Las multitudes del verano disminuyeron, dejando las playas a los galos y a los locales. El aire se volvió fresco, trayendo el olor del bosque y las hojas en descomposición, un aroma limpio y honesto que había llegado a amar. El espíritu del mar se sentía aún más como un santuario frente a mí. Era un lugar donde la gente del pueblo se reunía, para calentarse las manos con tazas de té caliente y compartir historias. A medida que los días se acortaban, ya no era solo una ayuda temporal. Yo era parte de la esencia del lugar. La señora Higgins me trajo frascos de su mermelada de moras casera.
El pescador me llamó por mi nombre y me pidió mi opinión sobre la nueva novela de misterio que circulaba. Y allí estaba Alex. Lo que había comenzado como una chispa en la playa se había convertido en una llama cálida y constante. Pasábamos las tardes juntos, a veces en su pequeña cabaña detrás de la tienda, cocinando comidas sencillas y hablando durante horas, o caminando por las playas desiertas bajo el vasto cielo estrellado. Fue una asociación, un encuentro entre iguales. Él nunca intentó apagar mi luz ni remodelarme para adaptarme a su mundo. Celebró la persona en la que me estaba convirtiendo, la persona que siempre había sido debajo de las capas de la mujer que pensaba que tenía que ser. Un sábado de finales de octubre, cerramos la tienda temprano e hicimos un picnic en el acantilado junto al faro. El sol era una bola baja y dorada que prendía fuego al océano. Nos sentamos sobre una gruesa manta de lana, compartiendo un termo de sopa y observando cómo la luz comenzaba a barrer lentamente y rítmicamente el agua que se oscurecía. «Tengo algo para ti», dijo Alex con voz un poco vacilante. Sacó un paquete pequeño y torpemente envuelto del bolsillo de su chaqueta. Arqueé una ceja y una sonrisa se dibujó en mis labios. «¿Qué es esto?» «Solo ábrelo». Arranqué el papel. Dentro había un libro, pero no era un libro publicado. Era un diario hecho a mano. La cubierta estaba hecha de cuero azul profundo grabado con un diseño simple y elegante de una ola que se curva alrededor de un faro. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco. «Es para tu historia», dijo Alex en voz baja. «La que vas a escribir». Lo miré confundida. «No soy escritora, Alex». «¿No lo eres?» Hizo un gesto hacia nosotros. «Has estado viviendo un nuevo capítulo cada día. Veo la forma en que observas a la gente, la forma en que escuchas sus historias. Tienes una historia en ti, tu historia. No la que él escribió para ti ni la que creías que debías vivir. Tu historia. Pensé que tal vez ya estuvieras lista para empezar a escribirla». Las lágrimas me picaron en los ojos. Él me vio. Él vio las partes de mí que habían estado latentes durante tanto tiempo, la chispa creativa, la observadora silenciosa, la mujer con sueños propios que no tenían nada que ver con obras de caridad ni con la carrera de un socio. Él creyó en mí. Fue el mejor regalo que alguien me haya dado jamás. «No sé qué decir», susurré, pasando mis dedos sobre el suave cuero. «No tienes que decir nada», dijo, tomándome la mano. Su expresión se volvió seria y sus ojos cerrados sostuvieron los míos. «Eila, estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Amo la vida que hemos construido juntos. Te amo». Las palabras me invadieron, no con el peso de una exigencia, sino con la calidez de una bendición. Había escuchado «te amo» de Ben 1000 veces, pero siempre lo había sentido como una exigencia, una expectativa. Esto era diferente. Era una ofrenda, un compartir. «Yo también te amo, Alex», dije, y la verdad resonó en cada célula de mi cuerpo. Era un amor nacido de la amistad y el respeto mutuo, de momentos de tranquilidad compartidos y un apoyo firme. Era un amor que se sentía como en casa. Se inclinó y me besó, un beso lento y profundo con sabor a mar en el futuro. Cuando nos separamos, el último rayo de sol se escondió en el horizonte y el haz de luz del faro nos iluminó, una luz brillante que nos guiaba en la vasta y acogedora oscuridad. Miré el océano, el pueblo que centelleaba abajo, y luego al hombre a mi lado. El anillo había desaparecido, un recuerdo tenue y pálido. Mi piel, el dolor, era una cicatriz, parte de mi historia, pero ya no mi identidad. Ben se había derrumbado, pero yo no. Me había roto, sí, pero había elegido reconstruir. Había tomado los pedazos rotos y, con paciencia y valentía, había construido algo nuevo, algo más fuerte, algo verdaderamente mío. Ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que se había ido. Era el puerto, y por fin había encontrado el camino a casa. El fin.